Saludos, buenas noches y bienvenidos a Kilómetro Cero. Parece que ya siguen, comenzamos a tener un poco más tiempo de otoño y con ello ha comenzado también la campaña de la gripe. Nos preguntan cuándo tengo que vacunarme o no, dónde puedo hacerlo. Esta noche de nuevo los profesionales del área sanitaria nos cuentan esa campaña que ya ha comenzado para que apunten fecha, y no olviden de vacunarse frente a la gripe ahora que parece comienza a llegar el frío. De profesionales sanitarios hablamos también hoy porque lo hemos acompañado a un encuentro muy especial. Después de 25 años de dejar el antiguo hospital de San Juan de Dios, han vuelto algunos de esos profesionales a sus pasillos en una jornada muy emotiva en la que estuvimos también con ellos y de la que hoy vamos a ver imágenes. Ya se acerca también Halloween. Nuestro director, guionista de cine, Miguel Almansa, nos trae algunas recomendaciones para vivir una noche terrorífica de cara a ese Día de Todos los Santos. Y también nuestra joven escritora, Teresa del Pino, nos trae también algunas recomendaciones literarias para poder coger un libro ahora que se acercan estas fechas en las que el terror es el protagonista. Más cosas que tenemos que contarles esta noche y más invitados. La Asociación Torcalero, ya saben, para proteger y conservar nuestro paraje natural, ha comenzado ya sus actividades, ha comenzado de pleno el programa de actividades de este año. Nos van a contar cómo han ido algunas de ellas y las próximas, para que puedan también participar todos aquellos que quieran. Pues con todo eso y mucho más comenzamos Kilómetro Cero. Bueno, pues le decía yo que parece que comienzan a bajar las temperaturas, aunque me estaban diciendo ahora mis compañeros que no, María, que el fin de semana también va a ser más o menos veraniego, pero precisamente estos picos, estos cambios, es lo que hace que cojamos los primeros resfriados y que temamos mucho más a esos virus de la gripe. Campaña de la gripe que ya ha comenzado en Antequera, se lo hemos contado en nuestros servicios informativos, los más pequeños han sido los primeros y los más valientes para ponerse esa vacuna y ahora siguen en otras franjas de edad. Por eso esta noche hablamos con la subdirectora de Enfermería del Área Sanitaria Norte de Málaga, ya asidua de esta casa, es veterana, podemos decir, Cristina Alarcón. Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, ha comenzado ya esa campaña. Lo primero y fundamental, ¿cuál es el objetivo de la misma, Cristina? Pues mira, el objetivo de la misma es evitar las complicaciones graves, ¿no?, por el virus de la gripe, los ingresos y evidentemente evitar la muerte por el cuadro de gripe. Al final, si nos vacunamos, ¿el virus circula menos? Claro, evidentemente las vacunas reducen notablemente la circulación del virus de la gripe en la comunidad en la que vivimos, ¿no? Bueno, yo he dicho que ya ha comenzado. Tenemos fecha de inicio, se está desarrollando. Pues sí, el vamos a recordar pistoletazo de salida fue el pasado 30 de septiembre. Empezamos a vacunar a niños de entre 6 meses y 4 años y 11 meses, ¿vale? Desde 6 meses hasta 59 meses de edad, que incluyen los 4 años y los 11 meses. Incluidos también los docentes de los niños de menores de 5 años, porque evidentemente pasan todo el día con ellos. Y las mujeres embarazadas y las mujeres que estén en los primeros 6 meses de puerperio. Eso empezamos el 30 de septiembre. ¿Vale? Luego vosotros, el personal sanitario, que también, bueno, soy un foco importante. Claro, nosotros estamos todo el día rodeados. En primera línea. Empezamos luego el 6 de octubre con las residencias de mayores y los profesionales sanitarios y los sociosanitarios y también las personas que estén como los estudiantes de prácticas, ¿no?, de sanitarios. Vale, ahí lo estamos viendo en pantalla también, para que se fijen, vean que nosotros lo vamos a ir contando, porque ahora precisamente desde el 14 de octubre ha comenzado una franja poblacional muy importante que son los mayores de 80 años. Sí, tenemos una población, como ya sabemos, muy alta, mayores de 80 años, y son una población importante, son personas vulnerables, que hay que vacunarlas, y nos desplazamos también a los domicilios de todas aquellas personas que lo necesiten. Vale, eso es muy importante, que también en esa cita de la que ahora vamos a hablar, pues digan si tienen que trasladarse, y en este caso los sanitarios van hasta casa para ponerle. Igual ocurre para los grandes dependientes que están también ya dentro de este grupo del 14 de octubre. Para grandes dependientes, independientemente de la edad que tengan, y personas vulnerables, nos desplazamos a los domicilios. Bueno, y vamos ya a partir del 20, ese proceso que en el que estamos actualmente, en el que también hay un gran grupo de edad. Eso es, ayer empezamos ya con los mayores de 70 y el 27 de octubre, que será el próximo lunes, empezamos con los mayores de 60 años, la fuerza y cuerpos de seguridad y los profesionales que estén expuestos a animales.
Fíjate, y también los cuidadores, especial atención a todas aquellas personas que estén con personas dependientes o con personas, cuidados paliativos, cualquier cosa. Sí, todos aquellos cuidadores de personas dependientes, vulnerables, con patologías crónicas, también se pueden... Y no es por ellos mismos, sino también es por la persona que tienen al lado. Al final es que la protección sea un globo conjunto, total, ¿verdad? De toda la comunidad. Bueno, a partir del 12 de noviembre se programa ya, ahora lo vamos a decir, la vacunación sin cita. A partir del 12 de noviembre tendremos vacunación sin cita en todos los centros de salud. Vale. Y aquí específicamente en Antequera, ahora después ya si quieres lo desarrollamos un poco más. Tendremos el aula Cervantes, la Biblioteca Municipal San Zoilo, que está justo al lado, para la vacunación sin cita todo el miércoles. Un sitio mucho más céntrico para que podamos ir sin problema, podamos desplazarnos y podamos ponernos allí la vacuna, pero como le decimos, ahora les vamos a dar todos los detalles de cómo sacar esa cita y cuándo pueden hacerlo, porque nos vamos a fijar en algo que a las madres nos preocupa muchísimo, que es la vacunación infantil, que ha venido con grandes novedades. Pues mira, por segundo año consecutivo hemos acercado la vacunación de la gripe a los más pequeños. Está indicada para niños y niñas entre 6 meses y 59 meses, como ya hemos dicho antes, 4 años y 11 meses, pero hacemos especial hincapié en los niños de, bueno, en todos en general, ¿no? Pero estamos trabajando muy de cerca con los niños de primero de infantil y segundo de educación infantil, que son los 3 y 4 años. Vale. Ese trabajazo es gracias a nuestras enfermeras referentes escolares, que hacen unas dinámicas en los colegios para acercar esa vacuna intranasal, que es muy cómoda de administrar. Entonces, con el juego y la motivación para convertirlos en pequeños superhéroes, se les entrega un diploma a todos los niños que se vacunan, y entonces la verdad que lo viven como una experiencia mucho más humanizada que un inyectable intramuscular, ¿no?, que es más traumático. Claro, eso han dicho muchos, ¿no? El por qué se ha utilizado esa opción, y es que al final el pinchazo siempre, ¿no? Claro, aunque sean comunidad en el cole y estén acompañados por sus compañeros y tal, que eso les motiva también, pero a la hora de ser intranasal es que la vacunación es mucho más cómoda, y la verdad que hemos tenido una alta tasa de vacunación en los colegios, estamos muy contentos, y bueno, yo animo también a aquellos papás que a lo mejor no se hayan querido decidir, ¿no?, a la hora de vacunar en los coles, que les ofrecemos la misma vacuna intranasal en los centros de salud, previa cita, y se les administra de la misma manera con los papás y sin problema. Vale, les digo que ellos van a los coles, los vacunan, pero que primero todos los papás en iPassen, que es una aplicación que tenemos los papás en el móvil, porque esto ya va todo digitalizado, pues hemos podido darle el consentimiento. Es más, si no funcionaba el iPassen, nos han dado un formulario que hemos tenido que rellenar para dar ese consentimiento, o hay padres que en su caso pues no lo han dado. Si muchos se lo están pensando, en Clip Salud o en el centro de salud, allí pueden pedir la vacuna, porque ahora lo vamos a contar también porque es importante en vacunarse. Bueno, hay algo importante, hablamos de la gripe, pero también del COVID. ¿Quién debe vacunarse? Pues mira, la población diana ahora mismo para vacunación de COVID son las personas mayores de 70 años, esa franja de edad, ¿vale? Personas, mujeres embarazadas y personas que tengan patología crónica entre los 12 años y los 69 años. Sabemos que estamos hartos de hablar de COVID, ¿vale? Pero se ha solucionado el problema, pero no ha desaparecido la enfermedad. El COVID también muta, el COVID también cambia, y es necesario también vacunarse. Sigue, ¿verdad? Ya no hablamos tanto en los medios de comunicación de ellos, pero vosotros sabéis que el COVID sigue estando. Lo que pasa es que, claro, ya hay por suerte vacunas que evitan que los síntomas pues lleguen a más, pero es importante esa población que tú has dicho, personas de 70 años o más, de 12 a 69, patologías crónicas, embarazadas, personas institucionalizadas, que se vacunen del COVID, que no lo duden. Sí, porque para evitar sobre todo las complicaciones, ¿no?, por el virus del COVID, que muchas veces ya se nos olvida lo que pasamos, y es importante que si tienes patología crónica, si estás embarazada, si estás en residencia, o si tienes mayor de 70 años, pues que te lo pongas. Bueno, aunque hoy estamos hablando de la gripe, del COVID fundamentalmente, hay otras vacunas también que, bueno, están ahí en ese grupo que ahora se pone, que es el neumococo, el herpes zóster, de que hemos hablado aquí en otras ocasiones, que también está indicado a ponérselo ahora.
¿verdad? Sí, en el mismo acto de vacunación ofrecemos el neumococo para evitar neumonía y el herpes llevamos administrándolo desde mayo del 2024, son 2 dosis y actualmente se están vacunando las personas nacidas entre el 1959 y 1960. Bueno, pues es importante también ese llamamiento para esas personas, porque el herpes, bueno, algo que sale mucho, que al final puede derivar en dolencias importantes y que una simple vacuna nos puede ahorrar, especialmente en personas mayores. Bueno, yo siempre le pregunto, novedades en esta campaña, porque eso es algo que está vivo, no todos los años se hace igual. Pues esta campaña tenemos todas las vacunas de gripe son trivalentes, Vale. es decir, tiene 2 cepas del subtipo del virus A y una del linaje del tipo B. Y bueno, decirte que son seguras y eficaces. Vale, ¿y del COVID cuál se está poniendo? ¿Pfizer? El COVID se está poniendo Pfizer, vale. Y la cepa la más actual, que es la que está en circulación. Vale, bueno, pues ya saben, esas son las novedades, porque el virus cambia. Para que lo entiendan, hay una cepa que se puso el año pasado, que esta ya no se ha puesto porque es que no ha sido predominante. Correcto. Esto es curioso, lo de los virus, para que vean los listos que son. Van mutando, entonces tenemos que ir actualizando. Se van adaptando a nuestras condiciones para herirnos más, por eso es importante vacunarse. Bueno, vamos también a lo importante, que es cómo pedir cita, cómo puede la población pues tenemos ir a muchos vacunarse. canales para Venga. pedir cita, ¿vale? Podemos sacar cita por ClíSalud, por las aplicaciones de Salud Responde, la de Salud Andalucía. Si accede a las aplicaciones es fácil, te aparece vacunación gripe COVID adulto, ¿vale? Y si la quieres sacar para niños, pues hay una pestaña que pone vacunación gripe infantil. También se puede hacer por teléfono en el 955-545-060. Vale. O también desplazándose al centro de salud, pero es verdad que es mucho más cómodo los canales que tenemos. Una en llamada, las la aplicación que ya la tenemos prácticamente todos, hasta los mayores han aprendido perfectamente a utilizarla y allí pueden sacar la cita. Les recordamos que aunque pues no sería bueno dejarlo tanto, porque en noviembre ya esperamos que haga frío Fresquito. y empiece a manifestarse mucho más la gripe, porque bueno, casi siempre suele ser diciembre, enero, ¿no? Los meses más complicados. Muchas veces se prolonga un poco más, lo que pasa es que como cada vez el verano como que se extiende un poco más, es como que se nos olvida que estamos en veranillo otoño. de San Miguel nos damos cuenta, pero bueno, para que sepan que a partir del 12 de noviembre... A partir del 12 de noviembre Vale. Pues se hará la vacunación sin cita, se ofrece la vacunación sin cita en los centros de salud todos los miércoles, ¿vale? Y el resto de la semana pues con cita previa. Vale, bueno, pues ya lo saben, los miércoles a partir del 12 de noviembre se llega, no hace falta llamar a ningún sitio, simplemente con su tarjeta sanitaria y pueden ponerse la vacuna. Bueno, yo decía que para todos aquellos padres que estén dudando, ¿no?, de ponerle o no la vacuna a su peque, para todas aquellas personas que ahora no estén escuchando y digan, ay, que yo estoy dentro de esos grupos y tengo que ponérmela. Hay que mandar un mensaje de confianza, de saber que las vacunas son salud. Las vacunas son seguras, son eficaces, nos protegen a uno mismo, pero también protegen a las personas con las que convivimos, ¿no? Claro. Que muchas veces nos olvidamos que nuestros niños se quedan con nuestros padres, con nuestros abuelos, son personas vulnerables, que hay que cuidar de todas las personas que nos rodean. Totalmente. Y nada, yo animo a la población en general que la vacuna de la gripe es algo muy nuestro, de siempre. Y que los efectos secundarios son muy poquitos, mi peque ha tenido un poquito de fiebre, Nada, es algo muy leve, pero el Apiretal milagroso y listo. Los efectos secundarios son muy leves. Es un gesto muy sencillo, solidario, y los efectos secundarios son muy leves y además pasan rápido, ¿vale? Para que ese susto tampoco lo tengamos. Bueno, pues ya lo saben, campaña de vacunación en marcha, toda la población, especialmente ahora esa de mayores de 80 años que ya debe de estar vacunada, esa población de mayores de 70 y 60 de los que estamos ahora, y bueno, luego ya podemos ir todos los que creamos que necesitamos esa vacuna, y que, como decimos, mientras la población sea mayor será la protección frente al virus. La prevención es mucho mayor
y luego los efectos serán mucho mejores. Bueno, eso es un esfuerzo que hacemos, que se vio desde hace tiempo que había algo que había que extender a mucha más parte de la población y que entonces, pues gracias al esfuerzo de los profesionales, pues nosotros tenemos que responder también positivamente. Bueno, yo he mandado ese mensaje, pero la profesional eres tú, un mensaje para terminar a todos. A la población en general que tenemos muchos puntos de vacunación en el área sanitaria norte de Málaga, que hay muchas enfermeras a disposición de la comunidad y nada, animaros a que nos vacunemos de la gripe para pasar un otoño-invierno pues lo mejor posible. Así es, bueno, y que todos los profesionales os atienden como Cristina viene aquí a Kilómetro Cero, con esa simpatía, con esa alegría. Yo doy las gracias especialmente a lo que ha dicho ella, a las enfermeras referentes y escolares que habéis estado ahí al pie del cañón con los más pequeños. El mío no se dio ni cuenta, él venía encantado con su diploma y ya lo tenemos vacunado para el invierno. Así que muchísimas gracias por el trabajo y evitar que tengamos esos traumas, porque yo recuerdo que me vacunaban en el cole en una fila tremenda. Total. Nos metían en una sala oscura y allí había un hombre que el hombre sería un gran profesional, pero recuerdo que era como pom, 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 y tú lo ibas viendo. Gracias a Dios eso lo hemos mejorado. Sí. El acto de la vacunación creo que está más humanizado. A ver, la ayuda es la misma, pero es cierto que se agradece Yo espero que nuestros niños proceso. tengan un recuerdo mucho más bonito de la vacunación. Gracias a esos profesionales. Pues gracias, Cristina, por vuestro trabajo. Oye, ¿tú has conocido el Hospital Antiguo? Sí, yo nací allí, pero no tuve la suerte de trabajar allí. Bueno, sí, pero entiendo que compartes con compañeros que tengo buenos se han recuerdos. estado. Sí. Bueno, pues ahora los medios son mucho mejores, el edificio también, pero es cierto que ellos recuerdan mucho la cercanía y el grupo que había allí. Totalmente. Sí. Bueno, pues nosotros, si te parece, vamos a compartir ese encuentro que han hecho los profesionales, que vaya muy bien la campaña, seguiremos mandando ese mensaje y felicidades por el trabajo. Gracias, María. Bueno, y precisamente vamos a hablar con ellos porque hemos estado en ese encuentro 25 años después de cerrar las puertas de San Juan de Dios, han vuelto a sus pasillos los profesionales, que muchos de ellos comenzaron allí su carrera. Vamos a ver cómo ha sido ese encuentro. Y más de 100 sanitarios volvieron al antiguo hospital de San Juan de Dios. Este 2025 se cumplen 25 años desde que se trasladaron al actual edificio y han querido aprovechar esa fecha para reunirse y recordar lo que para muchos fue el comienzo de su carrera profesional, una jornada que aseguran volverán a repetir y que ha estado cargada de cultura, gastronomía y, por supuesto, muchas anécdotas. Nos reunimos, pensamos, elegimos una fecha y para tratar de asistir a la mayor parte de gente. Han venido bastantes, quizás no todos los que hubiéramos deseado, pero bueno, ha sido una representación bastante importante. Hemos pasado una mañana agradable, hemos visitado la Alcazaba, hemos visitado el museo en varios grupos y en fin, nos hemos pasado bastante bien. Y ahora vamos a ver si repartimos, vemos estas instalaciones un poquito y luego ya pues vamos a ver si compartimos una comida, un almuerzo de fraternidad y ya veremos después pasa. El día de hoy ha sido fantástico y maravilloso y hombre, poco tengo que decir a las palabras de Sebastián, que ha completado todo lo que hemos hecho esta mañana. Y bueno, poco más, nos queda el último colofón de comer juntos y bueno, y sobre todo visitar este magnífico recinto que ha sido nuestra casa, nuestro hospital, nuestra formación, donde hemos sufrido, hemos disfrutado. La verdad que le tenemos muchísimo cariño a este hospital y volveríamos muchos a él, ¿eh? Y bueno, pues esperemos que este no sea el último y que sea el primero de otros muchos eventos al que se unirán más profesionales que seguramente estarán deseando. Yo quería que todo el mundo se enterara y que todo el mundo participara, porque como decía el otro día, es un momento de reencuentro, de achuchones y de risa. Entonces, me ha faltado mucha gente, pero por mí tenemos que repetirlo otra vez, ¿verdad? Por supuesto, y lo haremos con mucho gusto. Bueno, repetirán seguro, porque como dice, son muchos los profesionales que pasaron por ese antiguo hospital de Dios y que volverán a encontrarse por esos pasillos. Ojalá sea 25 años después o incluso antes, porque ya ves que las ganas le quedaron. Bueno, vamos a hablar también de esa marcha rosa, la que tuvo lugar este fin de semana por parte de la Asociación del Cáncer de Antequera y la comarca. De nuevo, muchísima participación en esa marcha en la que hubo dos reivindicaciones muy importantes. En primero, una
una comisión de seguimiento del tema del fallo en los cribados del cáncer de mama, y otra reivindicación que no la han hecho solo ahora, sino que lo hacen desde hace mucho tiempo. Más medios, vamos a ampliar los medios para que esa cobertura llegue a todos y a todas. Ya están viendo especialmente alegría, porque si hay un mensaje también que hay que mandar es que todo lo que se ha adelantado en investigación, la detección precoz con los cribados, todo eso ha hecho que la supervivencia en el cáncer de mama se multiplique en estos últimos años, y eso también es un mensaje de esperanza que siempre va unido a esta marcha rosa. Por eso hoy, en el Día Mundial del Cáncer de Mama, nos tomamos a pecho los cribados para mejorar la detención precoz y mejorar la supervivencia. Desde la Asociación Española contra el Cáncer abogamos por soluciones inmediatas. Por eso pedimos una comisión de seguimiento de la crisis para dar transparencia y certidumbre a las personas afectadas. Dotar de los recursos necesarios para garantizar el derecho de los ciudadanos a la detención precoz del cáncer, a través del funcionamiento adecuado de los programas de cribado. Un sistema transparente de datos de los programas de cribado en todas las comunidades autónomas, en todas, que garanticen la calidad y el alcance a toda la población. Pues ya lo ven, ahí estaban esas reivindicaciones que también hicieron en la lectura de manifiesto, no solo ese mensaje, también un mensaje positivo, de ánimo y de esperanza para todas aquellas que en estos momentos están luchando contra el cáncer de mama. Bueno, y nosotros nos preparamos también para algo que tenemos a la vuelta de la esquina, es Halloween. Ya lo saben, ese día en el que el terror es protagonista. En unos minutos vamos a darles algunas opciones para poder disfrutar de esa noche de terror en casa con una buena película. Y vamos a hablar también con Miguel Almanza de cómo se utilizan los recursos en el cine para crearnos esa tensión y ese momento realmente de terror a través de la gran pantalla. De todo eso vamos a hablar, pero antes yo quiero invitarles a dos actividades que ya se han convertido en tradicionales dentro de esa celebración en Antequera del Día de Todos los Santos, actividades que se realizan este año en el Museo de la Ciudad también, en la Alcazaba, y que bueno, el misterio sin duda rodea cada una de estas acciones que hace el Ayuntamiento también a través de Ciudades Medias. Lo preparan con muchísimo detalle y les puedo asegurar que es una experiencia que solo se puede vivir una vez en Antequera y que merece la pena vivirla. Les contamos más detalles. Puede dejar de hacer, no es una actividad al uso, ¿no? de pasar miedo y ya está, sino que al final se cuenta la historia de Antequera, también de personajes de la ciudad, de hechos que han acaecido en nuestra ciudad y que se hacen, bueno, con ese ambiente un poco tétrico. Este año además pues lo hemos hecho con el área de juventud, para que estas actividades también sean disfrutadas y sean conocidas por la gente más joven. En el caso de Noche de Ánimas en la Real Colegiata, nos vamos a trasladar al siglo XVII y XVIII y va a ser importante, y además va a ser importante la participación de todos los que se atrevan a venir. ¿Por qué? Porque van a formar parte de un tribunal de la Inquisición. Nos vamos a trasladar a esa época. De hecho, hay datos en el que consta que la Inquisición estaba justo donde está ahora el restaurante, la sede, y bueno, la Colegiata se va a convertir en una gran cárcel donde hay muchas almas condenadas y todos los participantes debemos ayudarles a encarrilar su camino e intentar salvarlas y que bueno, esas almas tengan buen fin, ¿no? Los pases se van a ofrecer desde las 8 de la tarde, son pases de 20, o sea, cada 20 minutos va a iniciarse un pase exclusivo para 15 personas. Luego para el Museo Oculto, o sea, la actividad del Museo Oculto, pues también está pensada para contar eso que normalmente no contamos en las visitas guiadas, las visitas a nuestro universo MUCA, que tratamos Roma, que tratamos José María Fernández, pero de una perspectiva más, bueno, normal. Pero sí hay muchas leyendas, muchos personajes que tienen mucho que contar.
Y les decía yo que nos íbamos a preparar para la noche de Halloween. Hoy además vamos a hablar de cómo los recursos, ya lo están viendo, la música, la luz, pueden servir para crear misterios. Son recursos que se utilizan en el cine para, al final, hacernos crear sensaciones, en este caso al espectador, meternos de lleno en una historia que al final pues despierte en nosotros el miedo, ¿no?, que es el protagonista de esta noche de Halloween. De cómo se utilizan esos recursos queríamos hablar y hacerlo además así, para ayudarnos también de nosotros, de la escena. Miguel, está, no, buenas noches. Yo creo que lo hemos hecho bien, ¿no? Sí, más o menos aprobado. ambientando. Juanma. Bueno, con esta musiquilla de fondo que muchos habrán reconocido, porque es una de las películas del cine del terror, yo creo, más comentada, y donde precisamente la música se ha convertido en un vínculo directo a una imagen de la película. Porque, me decía Miguel, la música y el sonido por sí solos son neutros. Claro, cuando nos sentamos realmente a ver una película, ¿no? Tú estás en una circunstancia de seguridad en tu casa y tú no tienes por qué sentir nada, es decir, realmente no hay un estímulo pero sin embargo la película te genera esos estímulos. ¿Y por qué, no? Porque muchas veces se utilizan ahí como cosas que no entendemos muy bien porque no hacen relación así. Bueno, las tenemos asimiladas culturalmente, pero como que a lo mejor normalmente por regla general no se suele. Y la música, cualquier sonido, cualquier nota de música por sí misma no lleva una emoción, no tiene, es decir, el músico es neutro, no está cargado de emociones. Son la experiencia con la vida real, ¿no? La vinculación con la vida real, la que vincula según qué tipo de sonido, según qué combinación, a una emoción, como puede ser en este caso el terror. Y bueno, en el caso de la música, por ejemplo, ¿no? El tipo de sonidos que se utilizan muchas veces para generar tensión pues suelen emular, a lo mejor, aquí hablando generalización, llevando a los extremos, que es la mejor manera de entender muchas veces, por lo que es yo qué sé, lo que puede ser a lo mejor una fiera o a punto de cazar a alguien, ¿no? Ese pequeño gruñido o que emule un grito, ¿no? O que parezca un animal en peligro, ¿no? Son sonidos ya que de manera natural, ¿no?, tenemos vinculados al peligro. Un golpe fuerte, si escuchamos un estruendo fuerte, normalmente es que se ha caído algo, ¿no? Algo malo ha pasado. Tú estás en tu casa, escuchas un golpe fuerte en la habitación de al lado y tu cabeza, y eso lo tenemos ya muy metido dentro. Entonces la música y el cine de terror juegan mucho con eso. De hecho, cuando hay una situación de alarma en la que estás atento, normalmente tus sentidos se agudizan, ¿no? Escuchas más los sonidos, te pones en alerta, ¿no? Y el cine de terror emula mucho esa sensación. Por ejemplo, los sonidos en el cine de terror siempre se exageran muchísimo. Se exagera muchísimo, un silencio, se resalta el silencio y se resaltan los sonidos mucho más de lo que naturalmente se escucharía, un poco emulando esa situación. Bueno, nosotros hemos empezado con un genio que supo hacer eso estupendamente, porque, como yo digo, solo necesitamos escuchar la música para saber qué escena y qué película estamos hablando, ahí lo estamos viendo. Pues sí. En Psicosis, por ejemplo, el sonido de la música, de los chinchín, pues es un ejemplo, por ejemplo, de cómo puede parecer como que secunda el grito, ¿no? Parece que la música grita también con la protagonista. Claro, al final los violines ya están emulando ese... Son chirridos, son gritos. Efectivamente. La música grita también parece como un efecto, el sonido del cuchillo al clavarse incluso también, ¿no? Es como que secunda un poco ya sonidos ya... La banda sonora esta era de Bernard Herrmann, si no me equivoco. Sí. Ha dicho Juanma que es correcto. Sí, no, ahí le ha pinchado. Es que tenemos nuestro realizador que un día se va a venir a la mesa, ya se lo he dicho, ya le dejaremos los mandos a otro. Pero bueno, aparte de hablarles de los recursos, les damos hoy también opciones en cómo a lo largo de la historia, y lo vamos a ver ahora con Miguel, la música, incluso la forma, ¿no?, de escenificar el miedo ha cambiado. De Psicosis un contraste, aunque no sea de terror, pero por explicar mejor lo que es esa vinculación, por ejemplo. Igual que en el terror se buscan sonidos y golpes de efecto que están, digamos, de manera inconsciente vinculados a la situación de peligro en la vida natural, cuando es relajado juega un poco más o menos la misma lógica también. Quiero decir que no solamente en el terror, la música relajante pues se suele utilizar los instrumentos de manera que nos pueden recordar o emular el viento, la brisa, las hojas flotando, situaciones, digamos, sonidos que en la vida natural nos llevan a la calma, ¿no? Totalmente. Que es un poco... Bueno, hemos traído también un ejemplo de ello, de otra pedazo de película que también se la recomendamos, en este caso yo creo que una de las grandes producciones de los años 90, ¿no? Sí, vamos a escucharla, Juanma. Lo tenemos, American Beauty. De Thomas Newman, que es la banda sonora esta, que también mola mucho.
Bueno, American Beauty, no se equivoquen que hemos puesto ahora, luego hablamos de Háblame, pero en este caso ya lo están viendo, la banda sonora acompaña a toda la película y reconoce eso, ¿no? Si pensamos en sonidos que en la naturaleza nos pueden dar calma, en la música de American Beauty es un ejemplo muy obvio de que y Thomas Newman en general utiliza mucho esos recursos. Son sonidos que en la naturaleza nos recordarían a sonidos que ya de por sí no nos ponen en alarma, ¿no? Lo contrario de Psicosis, ¿no? Si pensamos en sonidos en la vida real que recordaran a la Psicosis, normalmente te alertan porque ya están vinculados a eso, a peligro, a chillido. Fíjate, en el último encuentro hablábamos de la temática, ¿no? Del guión, qué pensamos a la hora de escribir un guión y qué queremos despertar en el espectador. Al final nosotros estamos hablando de música, estamos hablando de sonido, pero también lo aplicáis a los colores y a la luz. Son elementos que os ayudan a contar la historia. En los colores igual, ¿no? Los colores y los tonos de imagen que se suelen utilizar, digamos, vinculados con el terror, pues suelen ser colores que están vinculados a la noche, ¿no? Que es porque la noche es cuando más vulnerables estamos, ¿no? Es cuando más expuestos estamos al peligro, a ser devorados, entonces pues son colores que de manera innata, porque en el contexto sociocultural en el que estamos, con los móviles, con el entorno hecho, llevamos 2 días comparado con el montón de tiempo que nos hemos pegado conviviendo con ese otro elemento. No sé, si nos pegáramos una etapa de tiempo como para que a nivel psicológico se integre bien, ¿no? Pues a lo mejor cambiarían esos referentes. Que es lo que pasa también un poco con lo que vamos a comentar ahora comparando Háblame y El final de la escalera, ¿no? Así que es. Con el tiempo cambia, ¿no? Totalmente. Bueno, es que nosotros estábamos hablando me decía Miguel, algo muy curioso, de cómo en la misma situación de miedo, podemos decir, o la misma temática terrorífica, pues en diferentes épocas se trata de diferente manera. El cine de terror también al final refleja cómo es la sociedad de ese momento. Claro, el cine en general, cualquier forma de expresión cultural, al fin y al cabo refleja un poco las inquietudes de su época, ¿no? Es decir, ahora quizás muchos de los que vean al final de la escalera se ríen de este momento, ¿no? Porque claro, eso era una sesión de espiritismo, al final creo que parece un peliculón, pero claro, las sesiones de espiritismo eran un poco algo así, como muy solemne, muy sobrio, ¿no? La actitud, además cosas de gente mayor, burgueses, ¿no? gente mayor, ¿no? Es como porque la época un poco pues era un poco lo que había en el imaginario colectivo de lo que era una sesión de espiritismo y de la gente que llevaba a cabo una sesión de espiritismo, precisamente. Este tipo de películas, el principal consumidor es público joven, público adolescente. ¿Y eso qué pasa? Pues con el tiempo que acaba divariando, acaba en una reinterpretación de las sesiones de espiritismo hoy día. Que es el ejemplo de Háblame, que sería como el ejemplo contrario, en el sentido de que es esa misma, pero contextualizado en el público que consume. Algo que ocurre, ¿no? En el cine se acerca Halloween y empiezan a salir películas de miedo, nos sugestionamos más cuando hablamos de contextos como esa noche, es decir, no es igual verlo cualquier noche que verla del 31, ¿no? Hombre, ahí acompaña todo, te pones la tele, los colegios los decoran, ya ha calado la cultura, tanto que al final nos sugestionamos de todas esas maneras, ¿no? Hay que ver Halloween, que eso pasa mucho en el cine también, la cultura americana que tiene arrinconada el resto de cultura del mundo en una esquina, los puñeteros, como es verdad. Porque de chico yo no recuerdo tanta repercusión, pero yo para nada. Yo recuerdo ir al cementerio de visita, por lo demás, y tampoco daba susto, o sea, era ahí y luego comer. Comías castañas con tu abuela y fuera y para tu casa. Pero que ese halo de terror ha venido con Halloween, totalmente. Y a entrar por el cine, precisamente, porque uno de los grandes precursores de la cultura americana y de Halloween ha sido las películas, ¿no? Claro. Porque era como esa cosa rara que tú veías las películas y decías, ¿qué hacen? Porque tú no lo entendías, pero ahora ya lo entendemos muy bien. Totalmente, ahora sí. De hecho, ya los más pequeños están ya más que calados. Bueno, oye, que yo le decía a Miguel que yo no soy mucho de cine de terror, es decirlo, a mí eso de darme repullo porque sí, pues no es algo que va conmigo, pero sí es cierto que hay otro terror que quizás hay muchos amantes de él, que es utilizar el terror psicológico. Es también una herramienta en el cine que ha funcionado muy bien y que, bueno, es otra manera de unirse a ese género, pero de otra manera. Mira, aquí no me lo he preparado, pero hay una película que se llama Hereditary, no sé si lo pronuncia bien con mi inglés, que tiene un nombre el género, un compañero lo dijo, pero no sabría referirlo y tal. Pero esa película en concreto tira mucho de drama familiar, de una hija que se muere, de dramas familiares muy oscuros y muy tal. Y dentro de que a lo mejor después adorna con temas de paranormales, demonios, lo que sea, cualquier tipo de cosas así, pero juega mucho el terror del drama familiar, es decir, de una muerte heavy, de marido, de hijo,
Y eso es como más psicológico, es más esa como tensión. Claro, un terror que va a otro sitio, no es tanto Claro. a un muñeco que te mata o un fantasma que te pilla, sino Claro. un terror más... con los Más pies, cercano incluso más cercano, a veces. más cercano. Yo digo, el terror psicológico nos toca situaciones que realmente, o sea, realmente, no es que yo no crea, o sea, que pueda pasar algo, pero quiero decir que es un terror que es más posible. No es lo mismo que venga un fantasma a que pase una tragedia y todo lo que pueda envolver esa tragedia, ¿no? Como tú hablas, de muerte cercana o lo que sea, ¿no? Tanto muerte cercana o yo qué sé, miedos más cercanos, Claro. miedos que pueden ser más cotidianos, Efectivamente. jugar más un poco. A mí esos me dan más miedo que los de la Ouija, ¿no? Los de la Ouija me lo puedo tomar de otra manera. Bueno, pues ahí llevan algunas recomendaciones que nuestro amigo Miguel Almanza nos ha traído ahora que se acerca esta noche de Halloween, de cómo al final todos los elementos son importantes para crear un todo, que es ese género de terror muy seguido, tiene muchos adeptos y decíamos nosotros que lo hemos visto, ¿no? Con Háblame, que los jóvenes cada vez, o yo no sé si eso va con la edad, pues Sí, se suman sí, es más. verdad que es un género que quitando películas puntuales que a lo mejor apuntan a otro público, pero suele ser moda adolescente, ¿no? Sí, Y además sí, que sí, la es época cierto. propia de consumir ese tipo de... Yo con Totalmente. Mario, mi hijo, está ahora que me está haciendo una revisión de todos los locos con careta, estamos repasando todo. Es verdad, yo creo que eso de reunirte con tu amigo y darte esos Claro, sustos, pues esa mola un película poco. Pero prohibida, bueno, ¿no? que se los recomendamos a todos, especialmente algunos de los títulos que le hemos traído esta noche, por si quieren vivir una noche de Halloween especial y disfrutar de la gran pantalla. Bueno, pues Miguel, que viva intensamente Halloween, ya lo vemos que en casa lo hace. Sí, Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos y Gracias a volvemos ti. a encontrarnos para hablar de No. cine o de lo que nos entre ganas. Nosotros lo Cuadramos hacemos de así. Gracias, Miguel. Bueno, y nosotros precisamente vamos a hablar ahora también de literatura y Halloween, porque Teresa García vendrá con nosotros para contarnos, nuestra escritora, joven escritora antequerana, pero antes hemos querido compartir con ustedes una actividad muy especial. Fue el Día de las Mujeres Escritoras, tenían su día, se reunieron en la biblioteca y lo hicieron con una actividad muy especial, recordar a autoras antequeranas a través de sus versos, de su poesía, de su literatura, hacerlo con las voces de las mujeres de ahora. Nosotros estuvimos en ese encuentro, que por cierto dio la bienvenida también una autora antequerana que está ahora muy presente en la zona del centro de la ciudad. Veanlo. Que nuestra presencia se hace indispensable, pues alta es la meta por alcanzar. Y sí, sois mujeres, madres, amas de casa, como yo lo soy. Pero queda una parcela, un lugar tan valioso como los demás, un rincón privilegiado en nuestro interior, donde nuestra esencia de mujer se desata y crea, y piensa y aprende. Sí. Y ama y lucha. Un lugar donde también encontramos la felicidad. No lo olvidéis. El poema. Son unas quintillas. Quintillas a San Ignacio de Loyola y a San Francisco Javier. Dice así. Como rayo de luz pura al sol, planeta mayor, cuando alumbramos locura, le acompaña el resplandor y aumenta su hermosura. Así por la sombra fría del que de Dios se desvía, estos rayos suyos dos, abriendo camino a Dios, hacen a Dios compañía. Cristobalina Fernández de Alarcón. Pues como les digo, bonita tarde en la que se vivió en esa biblioteca San Zoilo. Me recordó mucho a Versar, en esa actividad que organizó nuestro amigo Carlos de ATQ Magazine, y bueno, que también fue muy especial y en este caso pues siguió un poco esa misma dinámica. Por cierto que en esa tarde una amiga de esta casa que ya la tenemos aquí en plató para hablarnos de literatura y Halloween, y es que bueno, ahora ya saben que esa fiesta está de moda y también dentro de la literatura. Teresa, muy buena. Hola, ¿qué tal? Oye, bonito, Sí, lo vivido en estuvo San muy bien el Zoilo. acto. Además, decíamos que una mezcla de perfiles muy distintos.
Sí, al final gente que se dedica a la escritura más profesional, otras mujeres del taller de escritura de Juan, entonces había un poco de todo. Bueno, pues a ver si se repite, ¿eh? Más encuentros como esos, ¿verdad? En los que se pueda disfrutar, porque es bonito, ¿eh? Ver esos microrelatos, esas descripciones breves de cualquier fragmento y compartirlo en ese espacio. Bueno, nosotros vamos ya a lo nuestro y es que hoy hemos traído que leer en Halloween. Sí. Porque viene ya otoño, claro. Y dice, aparte de leer ya con mantita, que ojalá ya pegue y entre más el frío, pero estamos ya a las puertas de Halloween y dice, seguro que ya mismo en las librerías de confianza, nuestros libreros tienen así ya libros de temática de Halloween. Totalmente. Pero si no, pues traemos unos cuantos de ideas de qué leer. Bueno, lo hemos visto hace unos minutos en el cine, ocurre, llegan estas fechas, se ven muchísimas películas de esa temática en el cine, pero nos decía Miguel que era algo como muy dedicado a gente joven. Y yo no sé si aquí en la literatura pasa lo mismo. ¿Es un género que gusta mucho a los jóvenes o ahí la edad no importa? Creo que no importa, pero es verdad que veo mucha gente. En el Club de Lectura tenemos un compañero que le encanta Stephen King y siempre lo veo con un libro suyo en las manos, o incluso 2 o 3 que trae la mochila. Que dice, o sea, que cuando te gusta mucho. Sí. No nos pasa como a nosotras, que decíamos, oye, que es que nosotros de terror no somos nada. Yo se lo he dicho antes a Miguel, digo yo nada. Yo no lo soporto ni tanto en cine, libros. Yo es que para darme el más rato y el susto, como que no. Si yo profundizo más en el libro y lo siento y empatizo más, en el libro ya no duermo a lo mejor en un año, entonces... Bueno, por cierto que a los más pequeños también les gusta, así que vamos a empezar con los más pequeñitos. ¿Qué margen de edad no iríamos en infantil? Traigo primero un libro más de 7 a 9 añitos y ya después, tanto como poner la diapositiva como middle grade, que es para niños como de 10 a 13, incluso 14 añitos. Venga, pues vamos a empezar con el primero, que lo van a ver en pantalla para que ahí tengan también algunos datos y le dé tiempo para cogerlo, poder hacerle una foto y comprarla. Bueno, Mirabela y el hechizo del dragón. ¿De qué trata Mirabela? Pues este es el primer título, he puesto este como de ejemplo, pero tiene más de 20 libros detrás. Wow. Es súper extensa la colección, además es del universo de Isadora Moon, que también son muy conocidos. Isadora era una niña que es un vampiro, y en este caso Mirabela es su prima mayor y es mitad hada y mitad bruja y es un remolino, o sea, es súper diversión, un nervio de niña y todo encima acompañado de la magia. Qué guay, bueno, tiene muy buena pinta, ilustraciones también muy chulas, ¿no? No sé si están dentro también del libro que ayudan. Toda la saga juega con los colores morado y negro, entonces a lo largo de todo el libro mantiene el mismo estilo, y también lo que nos gusta mucho, de que aparte que sea una aventura llena de magia, que también pues los niños puedan aprender cosas, lo típico, pues los valores, amistad, el respeto. Ya que se divierten, que también aprendan un poco. Bueno, pues una opción, ¿eh? A partir de los 7 años aproximadamente, Mirabela muy recomendable en cualquiera de los libros de esa saga. Vamos a seguir contándoles, en este caso, más opciones literarias. Este ya un poquito más mayor, ¿no? Sí, este ya un poquito más mayor. Que es El cementerio de Everdeen, es de Beatriz Oses, que ella es ganadora del premio Barco de Vapor, que es un clásico. Y la verdad que ya tiene otros títulos un poco más juveniles, es la reina del thriller infantil, y esta trilogía está ya completa y además es la mezcla perfecta de humor, de misterio y de terror, que ya es lo que pega en la época. Bueno, a partir de 10 añitos recomendamos también, ¿no? El ver este tipo, bueno, ya lo ven que incluso la ilustración y todo ya cambia, ya se ve que es para niños un poquito más grandecitos, así que esa opción especialmente para ahora que vienen también estas fechas en las que regalar, ¿no? Las navidades, vamos a pensar libros interesantes, pues a los peques suelen ser un género que les llama mucho la atención porque los tiene como muy activos todo el rato, ¿verdad? Porque sobre son libros muy dinámicos. Tiene un poco de misterio para que estén trabajando de qué es lo que pasa, cuál es el secreto que mantiene en vida todo el libro. Efectivamente, juega muy bien la intriga, el de Mirabela, que yo he tenido oportunidad de eso, juega mucho con la intriga, entonces ellos están como muy deseosos de seguir leyendo. Venga, pues seguimos con más opciones, en este caso juvenil. Vamos con el primero de los títulos, ahí está, ya nos vamos un poquito más serios. Sí, este es Black Bear Academy, este es el primer título, está la trilogía ya casi completa en el español, creo que sale en noviembre, así que ya tiene todo con tranquilidad de decir, me leo un libro y no tengo que esperar demasiado para poder tenerlo entre las manos. Y juega además el título de que va de una escuela de exorcistas, y está súper guay, y trabajan, o sea, se dedican a
mantener a la humanidad a salvo, porque junto con los humanos los demonios pues están conviviendo sueltos en mitad de Nueva York. Entonces se encargan de mantener un poco el orden. Ahora, qué chulo, ¿no? Sí. ¿Y edad juvenil hablamos? Sí, juvenil. juvenil. ¿14? Sí, por ahí. Vaya, Vale. yo me lo leí y me lo he disfrutado mucho. Sobre todo las últimas 200 páginas yo decía, esto no puede ser O sea así. que está muy chulo, fíjate, pues Sí, no había sí. escuchado yo hablar de Además, que encima la portada en tapa dura Ujú. y lo hacen ahora para llamar la atención con el canto del libro pintado, muy ilustrado y muy bonito. Encima O sea que es un bonito regalo decora mucho. Qué guay. Bueno, pues ahí tienen otra opción, ¿eh? Vamos a volver a ponerle ese título que, como yo les decía, yo he estado mirando y no era de los más conocidos. Entiendo que a lo mejor entre los jóvenes sí, que no es mi caso, pero bueno, para que lo tengan por ahí porque es una buena trilogía, ¿eh? Casi al completo, como decimos, en noviembre la última, para que puedan empezar a leerlo. Venga, vamos con más títulos. Asesino de brujas. Sí, este es el primer título, es la trilogía que se llama así y el primer libro es La Bruja Blanca. Vale. A mí me encanta en esta temporada, otoño, incluso Halloween, un buen libro de brujas, siempre viene bien. Hay muchísimos títulos Ajá. y este a mi parecer me encanta. Es lo que ahora se conoce, por ponerle toda la terminología en inglés, un enemy to lover, pero que básicamente son dos personas que completamente son enemigos aférrimos, porque es un cazador de brujas y una bruja, Vale. y pasan a convertirse, pues claro, en enamorados. Vale. Pero la historia es trágica. Vale, eso te iba a decir, digo, y además es muy común, pero está chula, ¿no? Es Sí. decir, le da una vuelta... Sí, la trama, es verdad que es interesante, tiene bastantes giros de guión, sobre todo a lo largo de los 3 libros. Es verdad que si eres un lector muy experimentado, a lo mejor hay cosas que dices, me lo puedo llegar a esperar, pero yo es verdad que me la he leído y eso tampoco le quita valor a la historia, es muy bonita Vale. y se disfruta mucho. Bueno, pues ya lo saben, ¿eh? Bueno, la historia se narra desde el punto de vista de ambos protagonistas, eso me ha llamado mucho la atención. Normalmente a lo mejor solo lo hacen en torno al punto de vista de una persona, pero en este caso son tan diferentes. Ella es muy salvaje y él es miembro de la iglesia, entonces es súper recatado y muy austero, muy correcto, entonces Wow. esa contraposición está muy guay verla a lo largo del libro. Ah, qué chulo. Bueno, pues ya lo saben, a mí algo que me ha resultado curioso porque realmente es meterte dentro a la vez de dos personajes y no sentir uno como principal protagonista. Bueno, vamos a cambiar de categoría, atención ya los adultos, porque les damos algunas ideas de cara a este Día del Terror, ¿eh? Que Halloween ya se ha colado en todo y en este, bueno, Drácula. Sí. Es verdad que todo el mundo conocemos, pero quizás muy pocos se hayan leído la historia de Drácula, ¿verdad? Yo Yo creo lo he que pensado cuando lo has quizá- puesto. Además, había que poner un clásico sí o sí, también está Frankenstein, que es increíble, pero es que Drácula creo que merece un sitio de honor, porque es que no es solo éxito de la cultura popular, de todo lo que significa Drácula como vampiro, sino que es un éxito de la literatura y de la novela gótica y de terror, y es que tiene eso, más de 12 millones de copias vendidas, que estamos que es hablando de una muchos pasada. libros. Aparte que yo creo que es una historia de siempre, ¿no? Tiene un poco de todo y él lo pone ahí, ¿no? Si piensas en un vampiro, ¿quién se te viene a la cabeza? Pues Drácula, El primero. y qué mejor que pasar un rato leyendo esa historia. Vamos por otro de los clásicos, ¿eh? Lo decíamos antes, lo hemos nombrado inevitablemente, porque es que ahí tenemos, Holly. Stephen King es uno de los mejores narradores del siglo, porque yo no soy fanática del terror, pero nombro a Stephen King muchísimo, se cuela el nombre y es que es un escritor asombroso y todos los títulos que tiene son muy famosos. Claro. Y este título me parece súper interesante, es una historia de thriller, no salen personajes sobrenaturales como a lo mejor alguna de sus otras historias, pero es una historia muy interesante de una desaparición y mandan a una detective privado justamente cerca de ese barrio donde ha sucedido esa desaparición. Hay un matrimonio octogenario que dice, parecen tontos, pero no tienen ni un pelo de tonto, son gente muy inteligente, académicos, y que en su sótano tienen secretos muy oscuros y muy peligrosos en la historia. Eso es lo que tiene King, que Eso. no tienen otros, es que crea personajes que al final le dan un vuelco y que casi se convierten en protagonistas o Son claves en la escalofriantes historia. también. Vaya. Así que, bueno, se lo recomendamos por si muchas veces no lo pasamos
porque son nombres tan grandes que uno no se para a pensar, siempre intenta rebuscar otras cosas y a los clásicos hay que dedicarle también un poquito, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a seguir con otro de los títulos que les ofrecemos para que puedan pasar Halloween leyendo un ratito. Vamos a ponerlo. Ahí está, guía del Club de Lectura para matar vampiros. El nombre me encanta. Bueno, parece un folleto didáctico. Sí. Diciendo, ¿cómo tienes que matar vampiros? Es verdad que este libro lo tengo yo en mi lista, lo tenía desde hace muchísimo tiempo. Yo también con el Club de Lectura me pareció un título muy interesante, encima por hacer como mención. Y se ambienta en Estados Unidos y dice, y encima a finales de los años 80, con lo cual el contexto así de todo, sobre todo en el sur, de muy tradicionales, personas más cerradas, y se centra en la vida de una persona, de una mujer que es ama de casa y que dice que está un poco harta de su vida, es lo que a la hipnosis de tiene que cuidar de su suegra, su marido solo trabaja y pasa de ella, y su única salvación es el Club de Lectura. Jolín. Donde hablan de novelas de crímenes, digo, un poco perturbador, pero bueno. Pero ya se cuela en mente tragedias, personajes inesperados. Qué guay. Y desde el primer momento tú sabes que es un vampiro, pero ella no lo sabe. ¡Hala, qué guay! O sea, Entonces vives con la paranoia de cómo esta mujer no se va a dar cuenta de que es un vampiro. Y el terror y de las escenas macabras, combina un poco todo, está muy chulo. Bueno, pues ya lo ven, ¿eh? Una manera diferente de tratar el terror en medio de una cotidianidad, pero que ahí surge todo esto. La verdad es que a mí me ha sorprendido mucho. Bueno, les vamos a contar ahora, nada, después de la publicidad, un título que me ha puesto aquí romántica, y es que Teresa siempre deja un poquito a algo que mezcle el tema del que estamos hablando con algo más romántico, y siempre nos sorprenden, así que se lo contamos ahora, nada, descansamos unos minutitos y les digo cuál es ese título que en Halloween tienen que leer sí o sí. Bueno, ya saben que esta noche nos estamos haciendo una pregunta con nuestra joven escritora antequerana Teresa Pérez del Pino, y es ¿qué leo en Halloween? Le hemos contado diferentes edades y nos estábamos centrando en los adultos. Yo decía que me había puesto aquí una novela que sigue siendo para Halloween, pero algo más romántica. Sí. Vamos a ponerla para que todos la compartan, porque ya saben que siempre nos deja alguna historia, que el romanticismo está de por medio, pero que no deja ser buena para Halloween. ¿Por qué La novia? Porque, como estábamos hablando, yo no puedo con el terror, pero sí es cierto que Halloween, quitando ese elemento, es buena opción para historias con personajes sobrenaturales, vampiros, hombres lobo, brujería. Entonces, esta historia es verdad que es muy sobrenatural, porque va de que en la sociedad conviven abiertamente los humanos, los hombres lobo y los vampiros, por tratos políticos. Entonces la historia no es solo romántica, sino que tiene así todo como intriga también de cosillas que pasan a lo largo de la historia, sino también tema político y social de tener que convivir unos con otros y de que la propia protagonista es como si fuera una especie de moneda de cambio. Vale. Primero con los humanos y ahora con los hombres lobo por medio de un matrimonio, cosa que ella dice, bueno, me tengo que aguantar y tirar para adelante. Entonces la historia es verdad que es muy chula. Yo me la leí en un solo día, ¿eh? ¡Hala! Es que fue adicción, no es muy extensa la novela. Qué bien. A lo mejor son 400 páginas o menos, pero yo la devoré, vaya. Bueno, pues ya lo saben, ¿eh? Sí. Novia, ese título, vamos a poner la pantalla completa para que vean en qué consiste, ahí lo tienen, y bueno, ya lo ven, una de las reinas de la novela romántica, que en este caso pues también lo une con lo sobrenatural y bueno, con los vampiros, los humanos, licántropos, ¿no? Hay un poco de todo. Bueno, vamos con la siguiente y última opción que damos para que puedan disfrutar de la literatura y de Halloween, Anatema.
Está increíble. Ella siempre, la que más te gusta para el final, ¿no? Sí. Con diferencia. Normalmente me está pasando y no lo hago a posta, pero... Bueno, un esto poco. es romance fantasía. Ahí ya Sobre un todo boom. una fantasía adulta, porque Vale. muchas veces lo ponen, lo encajan en que el romance y la fantasía es algo más juvenil. Vale. Pero es una fantasía muy adulta. Además, el último punto de gran construcción de mundo, a mí un buen libro que tiene un glosario al inicio para poner detalles, palabras que no existen y que la propia autora en este caso ha inventado para la el historia. libro. Vale. Entonces tienes que ir leyendo y decir, ¿esto qué significa? Volver atrás y leer mucha información. Es un libro muy complejo y que tienes que dedicarle tiempo Vale. para meterte de lleno. Y aparte que es uno de los libros que más se esperaba traducido al español en el último año y sobre todo después del parón de verano, venía el mundo editorial cargado de noticiones y este era uno de ellos. Y la historia es increíble. No solo el romance, sino también pues, la fantasía y que tiene muchos elementos oscuros que yo verdad que ha sido mi última lectura y es verdad que ha habido momentos que a mí se me han puesto los pelos de punta de decir, uy, Qué guay. bueno, pues ya lo saben, número uno en ventas, no dejen de buscarlo, Anatema, en este caso romance, verdad, un poco fantasioso, pero para todos los públicos. Y muy para oscuro, los ahora adultos. para Halloween viene perfecto. Muy guay, ¿no? Sí. Está interesante. Bueno, pues ya lo saben, no dirán que no le hemos dejado opciones para disfrutar también de la literatura en estas semanas para meternos en ese mundo del terror. Ya ven que dentro de este tipo de literatura también hay muchas opciones, no solo para aquellos los que aman el terror. Claro, Un el poco de terror todo. puro, sino que también hay historias que mezclan un poco de todo para que podamos también disfrutarlas. Y hay muchísimos libros que se quedan sin salir por acotar un poco, pero yo hice una lista de 20 libros. Buah. Pero buscando yo sola en mi estantería, yo que no soy fanática del terror, pero había mucho. Al final hay muchos que se meten también en ese género junto con otros, es decir, no son puros al 100%, sino que buscan un poco de todo y así llegar a más público, que es lo que nosotros también intentamos en esta sección, ¿verdad? Bueno, pues ya lo saben, Teresa Pérez, que nos deja estas indicaciones que se las compartiremos en redes sociales para que puedan verla tranquilamente en esa presentación que ella nos hace para cada programa y así lo tengan a mano de un clic y puedan elegir su novela o su título para estos días. Bueno, pues feliz Halloween, Teresa. Feliz. Que lo disfrutes leyendo. Eso por supuesto. Ya lo sabemos que siempre lo haces y lo dicho, nos vemos muy pronto. A ver a qué dedicamos la próxima sección. Ya mismo Navidad. Eso es verdad, eso también podría ser. Pero bueno, ya iremos dándole Todavía vuelta. queda. Sí, vamos a ir dándole vuelta. Bueno, Teresa, mil gracias y buena semana. Igualmente. Bueno, y nosotros, si quieren tener buena semana, les invitamos a conocer uno de los obradores más tradicionales que conjugan lo tradicional con lo moderno, ¿eh? Está en el centro de Antequera. Quien no conoce Aldamira, nosotros hemos querido meternos de lleno hasta las entrañas de ese obrador para ver pues cómo elaboran uno de los panes sin duda más deliciosos. Junto a los panes, esos molletes, dicen que tienen el mejor mollete, ganaron ese primer campeonato mundial. Hasta allí se ha ido nuestra compañera Carla Hernández. El pan del Obrador Aldamira no es un pan cualquiera, es un pan con 0% de aditivos, un pan saludable y cuyos componentes y procesos de elaboración mantienen esa esencia de la panificación antigua. Vamos a conocerlo. Pues ya lo ven, no solo lo que ven, también es cómo huele. Es complicado elegir uno de sus productos que elaboran con masa madre, sin aditivos ni conservantes, únicamente utilizan ingredientes naturales. En Obrador Aldamira, los molletes se elaboran siguiendo esas recetas tradicionales, pero el que hoy se comercializa es fruto de todo el esfuerzo constante en mejoras en textura y sabor. Bueno, y en este obrador trabajan día a día un gran equipo humano para conseguir ofrecer una gran variedad de productos, esa innovación, teniendo en cuenta también las alergias alimentarias y las intolerancias. Ellos trabajan sin prisa, aseguran, para conseguir una elaboración perfecta, una textura innovadora y un sabor intenso. Bueno, Alfonso, ¿en qué te pillamos? Cuéntanos. Pues mira, acabamos de preparar los panes, en este caso es nuestro pan, la elaboración de masa madre, que le decimos el pan de Antequera.
Estos los fermentamos hasta la madrugada, pero ya formados, ¿vale? En frío. Por eso hablamos siempre de larga fermentación. Bien en bloque, que sería el pastón grande, o bien los panes ya formados. Que estamos guardando en nevera para que la fermentación se ralentice. Bueno, hablar del obrador Aldamira es hablar de un obrador, como lo decíamos, ¿no? Singular aquí en Antequera, por la forma de trabajar que tiene, el cariño que se le pone a todos los productos que vemos por aquí, la gran variedad de surtido de productos con los que trabajáis. Pues la verdad es que sí, hacemos mucho tipo de elaboraciones, vamos a decir que pequeñas cantidades, pero mucho tipo de elaboración. Por ejemplo, tenemos bollería casera que elaboramos aquí en el obrador, pues magdalenas de diferentes tipos. Estamos en plena campaña de Navidad, hoy estamos haciendo mantecados de una harina de trigo antiguo, el Corazón. Hacemos pizzas prehorneadas, o sea, hacemos mucha variedad de elaboraciones a diario, quizás algunos días demasiadas. Pero bueno, buscamos siempre, primero la singularidad y después el intentar hacerlo con procesos antiguos, de larga fermentación, muchas elaboraciones fermentadas únicamente con masa madre. Utilizamos solamente harinas ecológicas para garantizarnos de que no tienen aditivos. Utilizamos cero aditivos, lo que en panadería en muchos sitios se llama pues, aditivos panarios. Nosotros no utilizamos ninguno en nuestra elaboración. Solamente harina, agua, sal y levadura los que llevan. Mantenéis esa esencia de la panificación antigua también, unos grandes valores. ¿Qué le dirías al espectador que nos está viendo, Alfonso, que se acerque, ya muy conocidos aquí en la ciudad de Antequera, porque es que la calle Estepa huele a vuestro pan? Además, horneamos a unas horas que apetece mucho porque toda la calle Infante, muchas veces los clientes de madrugada o cuando vienen temprano por la mañana nos dicen, oye, es que tenéis toda la calle llena de olor. Bueno, es la ventaja de tener el obrador situado, aunque pequeñito, pero situado en pleno centro, ¿no? Que realmente los olores pues salen e inundan todo el centro de Antequera, que además de oler a otras cosas, pues huele a pan recién horneado, a pan o mollete, ¿no? Y bueno, la ventaja de nuestras elaboraciones, o una de las cosas que las caracteriza, ya os digo, que es intentar ser, en este sector muchos panaderos resumen el intentar hacer un pan honesto, un pan honesto con nosotros, con nuestros principios. Yo no vengo del mundo de la panadería profesional, empecé a hacer pan como hobby y bueno, intentamos mantener esos principios de decir, oye, hago un pan lo más saludable posible, lo más honesto posible, sin tener que recurrir a aditivos que realmente al final, pues bueno, están permitidos por sanidad los aditivos, pero bueno, al final sabemos que mejora mucho el tema y es lo que se utiliza a nivel industrial. Bueno, Alfonso, pues yo me voy, si te parece, a dejar llevar por mi olfato, me voy a ir por allí, que he visto un mostrador lleno de panes. Llega la hora de la comida y la hora de la cena y hay que tenerlo preparado en casa. Muchísimas gracias. Bueno, y si no pueden venir hasta aquí, pueden acceder a su página web obradoraldamira.es para hacer su pedido y conseguir además grandes descuentos, por ejemplo, que tienen ahora un 10% en mantecados, ya saben, el producto de la Navidad que no pueden dejar de probar. En pleno centro, en calle Infante Don Fernando, Aldamira te espera, obrador artesanal, elaboración tradicional. Yo ya llevo conmigo mis panes, os esperan. Bueno, pues si todavía no han estado en Obrador Aldamira, ya saben, en pleno centro de Antequera, les aseguro que es de los mejores panes que pueden probar, así que no lo han hecho, lléguense. Y también algo que no pueden olvidarse de hacer en este maravilloso otoño es acercarse hasta el Torcal. Hoy cerraba yo el informativo con un vídeo que hacían llegar desde el centro de visitantes de cómo los animales se van acercando cada vez más en este tiempo. Comienza para ellos un tiempo muy importante y entonces pues se acercan y es muy posible ver a esas cabras montesas mucho más cerca de ese centro y no solo recorriendo el Torcal. Bueno, los que recorren el Torcal, muchos casi a diario y siempre los fines de semana, son los que forman parte de la Asociación Torcaleros, que ya saben que tienen aquí en Kilómetro Cero un espacio para contarnos lo que están haciendo, que ya van a ver que es mucho, y para eso ya tenemos aquí a Miguel Ángel Varo. Miguel Ángel, muy buena. Nada, muy buena. A ti. Oye, que hoy la han dejado solito porque se nos han puesto malos. Se nos han puesto dos malos, se nos han puesto... Hemos hablado hoy de la gripe, pero es que hay más virus sueltos.
Se nos ha puesto el vocal de comunicación, Pepe Jiménez, el responsable, se nos ha puesto con un gripazo brutal, y el compañero, el tesorero Juan Pinto, que iban a estar hoy aquí acompañándonos y bueno, y nos piden que... Nada, disculpa les mandamos un beso muy, muy grande. Están los dos súper acatarrados, ¿eh? Sí, Doy sí, fe sí. que he hablado con ella ahora mismo y Eso es que ya han lo que- aguantado hasta el Es que último esta tirón. época es muy buena para visitar el Torcal, pero también para coger esos malos catarros. Bueno, precisamente vamos a ver ya imágenes de una de las actividades que teníamos muchas ganas, esa asociación, esa ruta de abuelos torcaleros, ¿verdad? Abuelos torcaleros, que ha sido toda una experiencia porque ha tenido una acogida excepcional. Mira los chiquitillos, sí, pendientes. con los abuelos, con los veteranos torcaleros, enseñándole las plantas, enseñándole esas imágenes imitativas del Torcal, y nos acompañó la profesora en prehistoria y arqueología Lidia Cabello, y le estuvo dando algunas clases de prehistoria porque el Torcal lleva siendo habitado desde época neolítica, Claro. desde los 1500 Y antes de para Cristo. ellos tienen la imagen del prehistórico Y que además- aprenden en la cabeza. Sí, bueno, esa imagen del prehistórico es un poquito nefasta, ¿verdad? Porque Hollywood no tiene prehistoria y siempre nos han enseñado a los de la prehistoria como gente con taparrabos, que arrastran a la mujer del pelo, ignorantes, que viven en Cobasa, y cuando eran gente muy, muy lista. Mirad aquí lo que hicieron. Construyeron los Totalmente. grandes dólmenes. Por ejemplo, Menga es el dolmen más grande del mundo. Sí, ha habido más de una conferencia que han Sí, desmontado esos mitos, pero bueno, para ellos no dejan de ser personajes, en este caso prehistóricos, que se parecen mucho pues, a lo que ven en los dibujos, a las películas, y que ya habitaban esas tierras que ellos estaban pisando. Exacto, pues se llevaron una sorpresa porque en el Torcal a veces te puedes encontrar algún fragmento de herramienta lítica de los que ellos utilizaban. Y en esa ruta se encontraron varios núcleos de ciles y demás, y alguna pieza que parece que estaba retallada, pero bueno, eso lo vamos a dejar para cuando un día que venga Lidia, que lo cuente. Que ya lo cuente. Bueno, ya pues veréis qué cositas más curiosas. Bueno, pues a mí lo que me llama la atención es que ellos se muestran súper interesados en todo eso, en que a veces nos creemos que los pequeños no se pueden entretener de otra Le manera. abre un mundo, María. Totalmente. Yo antes de estar la asociación constituida y demás, yo me llevaba a los niños de la clase de mi hijo, de los compañeros, y se peleaban por venir. Y yo le decía, oye, ¿qué os gusta más, esto o la Play? Y me decían, no, esto, y se peleaban por venir. Y estos niños, cuando tú los llevas allí, ven el mundo que es el Torcal, un Claro. universo nuevo para ellos, para conocer con animales salvajes, Claro. en fin, se quedan. Maravillado. Exacto. Bueno, pues volverán, los abuelos torcaleros volverán a la agenda de la asociación, se lo iremos contando para todos aquellos que también se quieran sumar a esta iniciativa. Otra conferencia que despertó muchísimo interés, esa que ya la anunciábamos en esta casa, la de los pilones del Torcal, hablábamos sobre eso, incluso microclimas que se creaban ahí, ¿no? Ahí Esos la microespacios de vida. Que se Biodiversidad crean. pura y dura. Totalmente. Y el agua, Raquel Jiménez Llena la y conferencia, Pepe Carrera llena el salón de actos de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, se llenó al completo, tuvimos una acogida increíble de socios y de gente que no era socia, que se acercaron, amantes del Torcal y amantes de esa conferencia que nos iba a explicar Pepe, esa biodiversidad tan increíble, y Raquel Jiménez, los dos profesores, los dos doctores de biología de la Universidad de Jaén, que nos han dado una serie de datos increíbles sobre esos pilones de agua del Torcal. Hay que recordar que el Torcal, por ejemplo, es una zona semidesértica, ¿verdad? Abajo sí tenemos el gran acuífero, el acuífero del nacimiento de la Villa y el acuífero del nacimiento de la Magdalena, que siempre nos olvidamos de, pero que está surtiendo de agua desde la noche de los tiempos a las tierras de Antequera, ojo, y en superficie quedan esos pilones que aguantan el agua, que incluso esta conferencia nos ha confirmado que es agua de una calidad excepcional para la biodiversidad. Fíjate, o sea que para esos microorganismos es... Total. Jolín. Se desarrollan, van creciendo y en todos se ha dado esa vida dentro del Torcal de esos pilones. Bueno, este es el comienzo solo de una investigación que se va a desarrollar. Al final, esa es también... Sigue uno de abierta la los- investigación, eso. este año se va a seguir, se van a crear grupos de trabajo con los socios porque tenemos tantos pilones, tenemos que documentarlos todos. Claro. Se va a documentar y se van a hacer esas pruebas con los reactivos y demás, a ver si dan esa vida dentro de los pilones. Claro. Hay pilones que son jacuzzi, literalmente, enormes, y hay pilones que son más pequeñitos, que te cabe a lo mejor el puño de una mano. Pues están los Fíjate. pequeñitos, tenemos vida, María.
Qué barbaridad, ¿eh? Bueno, pues ya lo ven, al final ese es también uno de los objetivos de la asociación, que se sienten las bases para investigaciones futuras que en este caso pues siguen desarrollando los expertos que forman también parte de la asociación. Eso es lo bueno de Torcaleros, que cada uno tiene una labor. Bueno, yo ya puedo anunciarles la próxima de las citas, por si quieren conocer más sobre nuestro Torcal, será las trincheras de la Guerra Civil en el Torcal de Antequera. Lo hemos hablado alguna vez de la Guerra Civil y el Torcal de Antequera. Ahí tenemos lo hemos hecho también gracias a Antequera Oculta, por cierto, pero el 31 de octubre a las 4 de la tarde, con inscripción e información en esa asociación torcaleros.org, podrán conocer más sobre este tema súper interesante. Muy, muy interesante, porque el Torcal fue frente de guerra, frente noroccidental de la defensa de Málaga, en esa terrible guerra civil entre hermanos que se produce ahí lo estamos en el viendo. 36. Ahí tenemos las trincheras, vamos a hacer un recorrido hasta esas trincheras excepcionales, hasta esos vestigios que nos quedan de la guerra civil en Antequera. Y vamos a ir de la mano de, bueno, en este caso van a ir de mi mano y de la mano de otro compañero, Juan Pinto, que también investiga esas tierras de Antequera. Y para llegar hasta esas trincheras vamos a pasar por enclaves excepcionales del Torcal. Enclaves canteriles, enclaves como el Pilón de la Cruz, como el Pequeño Dolmen, ese Dolmen Olvidades. Es espectacular, ese frente de trinchera, ahí la podemos ver como son piedras verticales, grandes piedras, porque el trabajar la piedra caliza, intentar hacer la zanja de la piedra caliza, aparte que la premiaba el tiempo porque las fuerzas nacionales se estaban acercando, estas trincheras son todas del bando republicano. Vamos a explicar cuáles eran los bandos, quién estaba en el Torcal, cuáles eran las columnas que se formaron, la columna de Juan Arca y la columna de García Prieto. ¿Quién eran esos señores? ¿Y cuánto estuvieron aguantando esas columnas? Ahí tenemos algunas de las imágenes que hemos visto en otras ocasiones de Antequera Oculta. Sí, me la he traído algunas porque son del archivo Luset de Italia, que tuve opción a ellas, y ahí vemos esas columnas de la ligera mecanizada, que son las primeras que entran, la ligera mecanizada italiana, las tropas de Mussolini, con los regulares moros. Son los primeros que entran al Torcal y tienen esas escaramuzas, que en la Boca del Asno, por ejemplo, explicaremos que hay una de las primeras rifirrafes que todavía hasta hace muy poquito estaba en pie, la llamada Casa de los Tiros, donde se refugia todo un pelotón italiano y es masacrado por las ametralladoras que custodiaban el paso de la Boca del Asno. Son esos terribles, pero son esos de nuestra historia, que hay que contarlo, porque si no se olvidan. Y la historia... Pero es que esas imágenes son impresionantes, sí. Las columnas italianas que venían al frente. Luego vamos a contar historias secretas del Torcal, porque hasta allí se resguardó en aquellas trincheras un médico que venía de un pueblo cercano y estuvo curando a muchas familias en el Torcal, y también hubo un espía que luego actuó ese espía en la Segunda Guerra Mundial y que engañó a Queipo de Llano y se refugia. Luego lo atrapan en Málaga, y va a ser fusilado, pero esa es un poquito de spoiler porque es una historia muy chula. Bueno. Se cambia por la mujer de Carlos de Haya. Todos recordamos Carlos de Haya, el Hospital de Málaga, ¿verdad? Pues Carlos de Haya era un aviador del Ejército Nacional. Y esa mujer estaba en el bando republicano en Valencia y iban a fusilar a este señor. Mira qué categoría este señor, que era el espía. Voy a dejar el nombre hasta que estemos allí. Y lo intercambian y salva la vida gracias a la mujer de Carlos de Haya. Wow, bueno. El que se la jugó a Queipo de Llano, Queipo de Llano era duro. Hombre, totalmente. Que es pues vamos a contar toda esa historia en esa ruta. Ya lo saben, una ruta por esas trincheras que se va a desarrollar el 31 de octubre, importante en inscribirse para que ellos puedan organizar la visita y hacerlo en asociación torcaleros.org. Una cosilla importante, con el cambio de hora, no habíamos caído, se nos va a hacer un poquito de noche. Se nos aseguro que nos volvamos con el ocaso. Entonces vamos a tener luz, pero imprescindible linterna o frontal. Perfecto. Para ir más seguro. Vale, pues todos los que quieran apuntarse, porque es verdad que todavía lo del cambio de hora lo vamos a tener. Ya hoy nos lo han dicho que lo vamos a hacer sí o sí. Así que una linterna que nunca viene mal para ayudarse y poder transitar la vuelta con total seguridad. Bueno, vamos a seguir, porque yo les decía que aquí queríamos adelantar muchas de esas actividades que van a hacer en Torcalero. Esta es una de ellas que llama la atención, pero es que en el centro de los Dólmenes, sí, en el CADA. Así es, va a haber otra conferencia, en este caso, donde van a desvelar los secretos del Torcal.
Esto sería una jornada de todo un día. Bueno, esto daría para, no una, daría para cientos de conferencias. Por eso. Vamos a dar algunos de esos secretos más resumidos. Ahí tenemos el cartel, día 20 de noviembre, dentro de las jornadas otoñales de la Peña y el Torcal, en el conjunto arqueológico de los Dólmenes, y esperemos llenar el salón de actos, que se quede... ¿Cuál crees que sería el secreto de los secretos? Muy difícil. Seguramente hay piezas, bueno, sabemos que hay piezas que lo que pasa es que son muy difíciles de poder recogerlas todavía, porque están dentro de encima en grandes profundidades, todavía de la Cueva del Toro. Tenemos piezas todavía intactas del Neolítico en la Cueva del Toro y en las cimas que rodea a la Cueva del Toro. Y luego secretos, hay muchos secretos que se guardan por los lugareños, secretos milenarios, diría yo. Bueno, que tienen que ser contados para que permanezcan también, y van a contarse en esa conferencia siempre también bajo inscripción, o es de aforo. Bueno, ahora ya se tiene que hacer a través del ARES, del programa de. Vale. Sí. Del conjunto hay que arqueológico. Reservar, ¿vale? Porque hay algunas que en este caso, pero por lo menos no es porque tenga un aforo muy pequeño, sino para que ellos sepan. El aforo muy grande del Salón de Actos de Manuel de Góngora. Tiene 120 personas, creo recordar que es el aforo, o sea que no se preocupen, pero que sí una inscripción está... Una inscripción previa para tener reservada esa plaza y que no nos quedemos sin ella. Efectivamente. ¿Vale? Siempre a lo mejor hay alguien que a última hora se descuelga y bueno, siempre existirán algunas plazas que se quedarán libres, que podáis todos tenerla. Pero si la reservamos mejor, nos quedamos seguros con... Va a ser una conferencia muy bonita, ¿eh? Vamos a estar varios torcaleros allí arriba en la mesa explicando esos secretos excepcionales del Torcal de Antequera, donde más de uno se va a quedar impresionado. Bueno, pues el 20 de noviembre a las 7 de la tarde, ya lo saben, los secretos del Torcal en el conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera. Qué mejor sitio para hablar de nuestro patrimonio mundial. Y tenemos que poner siempre una puntilla en: es necesario hacer públicas estas imágenes, especialmente para fomentar el respeto. Una pena. Y porque al final ellos trabajan para conservarlo, pero también para que lo respetemos. Es decir, el dar datos sobre el Torcal, el conocer mucho su historia, todo lo que envuelve, es precisamente para que conozcamos su valor. Y los que han hecho esto no tienen ningún respeto. No tienen conciencia patrimonial, ni monumental, ni natural. Hacer esos grabados en la ruta amarilla, en el callejón oscuro y demás, pues una aberración, una barbaridad. Se está poniendo de moda, cada vez lo ve un visitante y vuelve y lo hace otro. Claro. Y entonces ese es el problema. Ya está avisado conservación, ya se sabe, van a intentar actuar sobre esto, pero tenemos que concienciar mucho a esos visitantes de que, oye, que estamos en un patrimonio único, no es que sea ya patrimonio de la humanidad, es que como el Torcal no hay nada, hay paisajes cársticos repartidos por el planeta, pero como el Torcal y de la densidad del Torcal y con la historia que guarda el Torcal, ninguno. Y sobre todo eso, que dentro de una ruta amarilla que disfrutamos todos, el que alguien llegue y vea eso... Es una barbaridad. Sí, total. Luego tenemos otras pinturas también, otras enclaves como los Toriles y demás, que deberían de ser ya eliminadas porque son pinturas, por ejemplo, de los años 80, que, en fin, ahí está la asociación poniéndose las pilas, intentando actuar, pero claro, aquí tenemos... Es complicado. Muy complicado porque es un paraje natural que tiene sus leyes. Decir que alguien vigile el Torcal es una locura. Tiene que ser la responsabilidad de cada uno, porque imagínense, estás pendiente de que todo, pero bueno, que esto forma parte de la ruta amarilla en la que hacemos habitualmente. De ahí esa creación, que tiene que ser una premisa para la asociación, que es la creación del voluntariado, de esos voluntarios que vayan oficiales de la mano de la Junta de Andalucía, y si alguna vez ven algo puedan avisar a las autoridades y demás. Vale, y que se pueda hacer algo rápidamente, y sobre todo los responsables, que al final, como decimos, eso no hay que hacerlo, Bueno, pues ahí dejamos también esa aclaración, pedir por favor respeto, vamos a cuidar entre todos el Torcal y vamos a disfrutarlo, que para eso también está, y vamos a conocerlo mucho más. Bueno, pues apuntamos estas fechas, seguiremos recordándolo y nada, dentro de muy poquito volvemos a sentarnos para seguir hablando. ¿Tenéis ya más cosas en la cabeza? Sí, de eso ha llegado a una última hora antes de sentarnos a grabar, ¿verdad, María? Fernando del Pino, un torcalero de pro, que ama al Torcal como es solo, ¿verdad? Tiene mucho cariño del Torcal, pues hizo una propuesta como socio a todos los socios pueden hacer propuestas a la asociación. Oye, mira, que yo quiero hacer esto porque y
si lo vemos adecuado se aprueba y la asociación lo apoya con el seguro de la asociación, con los medios de la asociación y demás. Y bueno, es una propuesta de una quedada fotográfica para realizar fotografías en el crepúsculo, en esa fotografía ya, cuando en el ocaso más bien dicho, cuando ya va cayendo el sol, y se está poniendo... Que ahora es tan bonito. Claro, y el Torcal coge esas tonalidades increíbles, porque la caliza va cambiando de color. Claro, en la puesta, cuando se va poniendo el sol. Entonces, pues vamos a esa quedada fotográfica de el maestro... 25 de octubre, ¿vale? Porque sí, nada, lo tenemos ya. Es que ha entrado a última hora la propuesta y lo hemos aprobado y bueno, vamos a aprovechar esas horas y vamos a tirarle. Bueno, no se preocupen porque son actividades que la asociación se van a ir irá repitiendo, ¿vale? Pero en este caso que sepan que Fernando del Pino, bueno, pues se encargará de esa ruta para esa quedada fotográfica el 25 de octubre y que todos los detalles lo tienen ya en la página web de la asociación Torcaleros, que allí se pueden inscribir y que si se quedan sin plaza no pasa nada porque ya se repetirá en el tiempo. Bueno, pues Miguel Ángel, mil gracias por este ratito, nos encanta conocer un poco más el Torcal y hacerlo de vuestra mano, así que felicidades y seguimos hablando. La gracia siempre a vosotros. Muchas gracias. Bueno, y nosotros nos vamos a marchar, porque no nos queda tiempo para más en el kilómetro cero de hoy. Decirles que ya saben que no hemos conseguido la capitalidad gastronómica, no hemos conseguido ser capital gastronómica de España. Felicitamos desde aquí a Jerez. A nosotros no nos hace falta ningún premio, sabemos que tenemos lo mejor, no solo con el Torcal, no solo con la Peña, no solo con los dólmenes, sino que Antequera en su conjunto, como la ven ahí, es maravillosa y aquí se come como en ningún sitio. Lo van a ver en ese vídeo promocional que nos quedamos todos los antequeranos orgullosos de lo que somos también nuestra gastronomía. Con él les decimos hasta el próximo martes. Gracias por estar ahí. Buena semana.